Listo. Iré iniciando, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahorita toca estudios diagnósticos. La verdad es que necesito más o menos saber un poquito de cómo vieron la parte inicial de biología articular y fisiología por cuestión de que sí se necesita mínimas pautas ahorita para lo que vamos a hablar. Pero como quiera, bueno, vamos a adelantar esto. Esta articulación fue para los del semestre pasado. Se supone que esto todo ya lo vieron. Nada más déjenme irme a la parte que vamos a ver ahorita. Ok, con esta empezamos ya antes de los estudios. Ok, miren, de los estudios que vamos a ver en esta ocasión, pues prácticamente se dividen en estudios bioquímico y de gabinete. De los bioquímicos, lo que más nos interesa son los determinantes de procesos inflamatorios, sobre todo de tipo autoinmune. También pues nos va a interesar todo lo que son enfermedades por depósito, que en este hablaríamos, bueno, depósito de cristales, que en este caso específicamente estaríamos hablando de pirofosfato calcio, ácido úrico, entre otras más sustancias que prácticamente tienden a hacer sus depósitos dentro de la articulación. De manera básica de la fisiología que debieron ver es esta parte pequeña, es esta parte pequeña que tiene que llevar cómo está conformada una articulación sinovial. A grandes rasgos estamos hablando prácticamente de tres pasos: el hueso, el cartílago y el espacio articular. En el primer parto del hueso debemos tener que contamos con una matriz ósea creada de colágeno, principalmente entre ellos el tipo 4, pero no el único, y de la hidroxiapatita, una forma del calcio inorgánico que, pues bueno, genera la rigidez del hueso. Más allá de eso, ya nos vamos a la parte del cartílago articular, donde la matriz del cartílago tiene varias sustancias, entre ellas los proteoglucanos, la fibromodulina y las colágenos 2, 4, 9 y 11. Esto todo en conjunto con sus células propias, los condrocitos. Y ya luego vamos a la matriz sinovial, que es la parte que recubre el espacio articular. Ya en esta parte, pues prácticamente es una parte delgada por un epitelio muy delgado formado por los sinoviocitos, que son los propiamente encargados de producir el líquido sinovial. Cada una de estas tres partes en conjunto cumplen una función importante. Por parte del hueso, el sostén y la estructura de soporte, tanto para articulación como para tendones, y de esa manera permitir el movimiento. El cartílago como tal cumple una función de amortiguamiento, de permitir disminuir la fricción entre áreas que tienen movilidad y amortiguar los impactos. Y el líquido sinovial pues cumple la función principal de lubricante, permitir que las estructuras de esa parte no tengan un desgaste prematuro, y además tiene cierta función también complementaria del amortiguador, ya que propiamente las sustancias que se producen ahí, que son propiamente proteoglicanos en conjunto de varios tipos, tienen una capacidad de elasticidad. ¿A esto que me refiero? Que cuando son compresos pueden otra vez volver a su forma, y esto permite absorber fuerzas externas. Digamos que prácticamente el conjunto cartílago y sinovial funciona exactamente igual que el amortiguador de un automóvil en conjunto. Entonces, vamos a irnos directamente al cartílago primero. La célula principal es el condrocito, también hay fibroblastos, pero el principal es el condrocito. Este producirá la lubricina
y esta lubricina formará parte del líquido sinovial. Sin embargo, el líquido sinovial es muchísimo más complejo. Es un ultrafiltrado del plasma que lleva varias sustancias que tanto los condrocitos como los sinoviocitos van secretando en él, principalmente ácido hialurónico, la lubricina, que como mencioné viene de los condrocitos, y los proteoglucanos. Los proteoglucanos en conjunto son todos estos, se dividen en dos tipos, los glicosaminoglicanos y los galactasaminoglicanos, siendo muy seguro y por todos conocido el principal de esto, el ácido hialurónico, que actualmente en medicina ya tiene varios usos. Uno, como tratamiento de reposición o suplementario para patologías articulares, de algo que se puede poner intraarticular. Otro en dermatología, principalmente para relleno, por ejemplo, en cierto tipo de cicatrices o en cierto tipo de arrugas para poder desvanecerlas, inclusive, o por ejemplo, para agrandar los labios, por ejemplo. Disculpa. Creí que habían preguntado, ¿eh? Sí se ve todo, ¿verdad? Doctor, es que no se ve, o sea, se ve la presentación, pero nada más en la primer diapositiva. En una La que tiene de, una pintura. sí, Ok, vamos a ver esto otra vez. Bien, dije que iba a pasar otra vez algo similar. Algo no le gusta al Teams con aplicaciones de la Mac. Ahí, se debe ver una presentación que se llama componentes celulares, ¿sí? sí, Muy bien, bueno. Como quiera, aquí la explicación es la misma. Ya hablamos de los tres compartimentos de una articulación sinovial como tal. Ya comentamos de cómo está conformado el líquido sinovial, las células principales, membrana sinovial, sinoviocitos, cartílago, condrocitos y fibroblastos, y el hueso prácticamente es una matriz, es una matriz de colágeno y hidroxiapatita. Tiene sus células, de hecho sus células principales son osteoblastos, osteoclastos y fibroblastos, entre los tres son las que conforman, y evidentemente se vuelve más complejo cuando hablamos de la médula ósea, que hablamos de las células hematopoyéticas, pero ese es un punto que no vamos a tocar aquí. Entonces, hablábamos de cómo se forma el líquido sinovial, cómo en conjunto es un ultrafiltrado del plasma enriquecido por sustancias que producen estas diferentes células. En el caso de los fibroblastos, el colágeno, que también puede ser parte del líquido sinovial, la lubricina que viene de los condrocitos, y los sinoviocitos propiamente producen el conjunto de los proteoglicanos. Ya hablábamos del que el principal es el ácido hialurónico, en este caso ya les mencioné que está en sus usos en medicinas, tanto en dermatología como en ortopedia. Y bueno, esta es una molécula de proteoglicano. Podemos ver que el ácido hialurónico es la central, que en conjunto es una banda en la cual se soportan otros tipos de proteoglucanos, específicamente los galactasaminoglucanos. Como pueden ver, forman bandas. Estas bandas son muy importantes porque son los que permiten la expansión de la tira como un elástico. Cuando no hay presión, estas bandas retienen agua. La retención de agua genera expansión de la banda principal, entonces el líquido está expandido. Pero ante una compresión, aumento de la presión intraarticular, estas bandas son capaces de comprimirse. Entonces, esta compresión no permanece en una deformidad, sino que puede restaurar su posición anterior por medio de esta estructura que es descompresible. Y esta es una función muy importante como parte de su función de amortiguador y lubricante. Otra característica muy buena de este tipo de estructura es que permite cierto soporte a los rozamientos. Una vez que una estructura empieza a rozar, el líquido en la parte más cercana tiende a desaparecer, entonces las estructuras no quedan protegidas, pero aquí en cambio, por el tipo de estructura, permite que
el líquido, las sustancias dentro del líquido sean compresibles, entonces pueden soportar cierto grado de cercanía, cierto grado de rozamiento sin dejar desprotegido la estructura. En todos los términos es como si fuera el aceite de un motor. En muchos sentidos. Aquí la diferencia es su durabilidad, ¿verdad? Esta es una sustancia que requiere recambio continuo y es producida continuamente por este grupo celular. Por eso con la edad, en el envejecimiento, al disminuir la capacidad de estas células de producir el líquido, es que empezamos a notar mayor problemas articulares, tanto por desgaste propiamente mecánico por el tiempo, como por la propia senescencia celular. Entonces, esta es la primera parte que quería comentar para poder empezar el abordaje de los estudios de laboratorio. Como parte de los estudios de laboratorio, lo que más me interesa ahorita que sepan es tratar de determinar cuáles son los reactantes de fase aguda y los estudios inmunológicos mayormente asociados para las enfermedades que vamos a ver. ¿Cómo debemos solicitarlos? La solicitud de los estudios depende mucho de nuestra semiología. Debemos determinar síntomas y signos específicos de lo que queremos y en esos dirigir los estudios. Lamentablemente, los estudios de reumatología pueden ser muy caros, sobre todo los enfocados a los... ¿Está compartiendo algo? Disculpe. ¿Está compartiendo algo? Sí, ¿no se ve? Es que a mí no me sale, ya colgó como 3 veces. Sigue en la misma diapositiva. Ah, ya cambió. Ok, qué bueno que me dicen. A ver, voy a volver a... ¿Cómo lo podremos solucionar? Si comparto toda la pantalla en vez de una aplicación, a lo mejor sale mejor. Ahí se puede ver una diapositiva que dice interrogatorio y exploración. Sí, ya se ve. Ok, esperemos que se pueda seguir viendo. Me avisan otra vez si hay alguna limitante. Entonces, no, está bien. Ya he tenido problemas con las clases pasadas. Como que hubo un cambio en Teams y los botones los cambiaron de posición y varias cosas y como que ya no me agarra bien las diapositivas externas. Nada más que esta la tengo en Keynote, ya no alcancé a pasarla a PowerPoint para subirla. Bueno, entonces, como les mencionaba, la solicitud de laboratorios en reumatología implica ya tener un conocimiento de cuál es el posible diagnóstico por clínica, porque este tipo de laboratorios no son tan frecuentes y su costo puede ser elevado, sobre todo cuando nos vamos a estudios serológicos específicos o de inmunofluorescencia, como son los anticuerpos antinucleares. En este caso ya debemos tener de anticipo qué estudio vamos a pedir, porque ya queremos confirmar una enfermedad como tal y la única forma pues de abordarla primero es con clínica. No podemos pedir un gabinete completo de todas las enfermedades reumáticas porque resulta muy caro. De hecho, por medio privado, los puros anticuerpos antinucleares, un estudio que se pide en los pacientes con sospecha de lupus eritematoso sistémico, no como única enfermedad, pero sí como una de las enfermedades en las que se solicita, cuesta fácilmente 2.500 por medios particulares. Y sin embargo, existen otras pruebas de gabinete dentro del lupus, como son los ENA. Este tipo de anticuerpos que son ácidos nucleicos específicos que se puede, bueno, anticuerpos contra ácidos nucleicos específicos también son del lupus, como por ejemplo el anti-SM. Este tipo de gabinete que pueden incluir más de 11 tipos de anticuerpos también es costoso, puede llegar a costar entre 6,000 y 7,000 pesos. Entonces estamos hablando que a fin de cuentas la posibilidad de poder tener un amplio gabinete estará limitado por factores económicos y disponibilidad. Por lo general, en reumatología, lo que más nos interesa es diferenciar entre trastornos propiamente inflamatorios y trastornos propiamente autoinmunes. Como tal, los trastornos inflamatorios podemos incluir las atropatías por cristales y podemos incluir
aunque a ciencia cierta no es del todo, la osteoartritis. Propiamente la osteoartritis es un trastorno de desgaste. Hay inflamación, sí hay inflamación, porque tiene un proceso propiamente que involucra células inflamatorias, pero propiamente la osteoartritis es un proceso de desgaste. En cambio, las artropatías por cristales sí obedecen un proceso inflamatorio puro, sin que como tal intervenga la autoinmunidad. De ahí en fuera, enfermedades como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, como tal, sí involucran un componente autoinmune, que significa que se generan sustancias que son lesivas para el cuerpo, pero las produce la misma inmunidad, como autoanticuerpos, reactividad de linfocitos TCD4 hacia antígenos propios del cuerpo, detección de factores genéticos como los HLA, que aumentan la susceptibilidad a esto, que ya se han detectado. Entonces, esa es la principal diferencia que requerimos cuando solicitamos los estudios, distinguir un proceso propiamente inflamatorio de un proceso propiamente autoinmune, y agregaría también para determinar cuando un proceso de estos ya está en una fase de secuela o propiamente de desgaste, en la cual la inflamación como tal o la actividad autoinmune ya no está presente, sino que más bien nos estamos refiriendo a un daño que ya por propiamente características del daño, desgarros o roturas tendinosas, anquilosis, deformidad articular, generan el dolor propiamente dicho, y ya no es por tanto que la actividad esté enferma, sino por la misma secuela. Entonces, en reumatología es integral tanto los estudios de imagen de laboratorio para poder confirmar un diagnóstico en la gran mayoría de las enfermedades. Existen síntomas claves descritos por el paciente que son los que nos van a permitir entonces poder llegar al diagnóstico correcto, y prácticamente los laboratorios son para hacer confirmaciones. Entonces, esto ya lo comentamos inicialmente en la parte de historia clínica de reuma. El diálogo es importante. En el diálogo tenemos que tener información libre del paciente, que nos refiere a su motivo de consulta sin interrupción, y después nosotros hacer un interrogatorio dirigido para ir completando los síntomas claves que requerimos. Ya habíamos hablado que el dolor es una parte muy, muy importante del interrogatorio. Realmente del dolor es importante siempre preguntar estos factores: curso, factores que lo exacerban, medir la intensidad del dolor, factores atenuantes también. Hay un interrogatorio clásico que seguramente lo vieron en propedéutica. Este tipo de interrogatorio es muy necesario usarlo siempre en reumatología porque es útil, que es la mnemotecnia de Alicia. Como ven, pues bueno, tiempo del dolor, que se refiere a antigüedad o comienzo, localización, que pues aquí lo estoy poniendo, la intensidad del dolor, que está más abajo, carácter del dolor, que significa más que nada qué tipo de dolor es. Acuérdense que nos referimos a un tipo de dolor somático o neuropático, por ejemplo. A eso nos referiríamos a carácter. Y radiaciones, que aquí no lo puse, pero es importante conocer hacia dónde puede irradiar el dolor para poderte tratar de sacar sus determinantes específicos. Y ya pues los factores exacerbantes, pero también los atenuantes. Es muy válido saber qué tipo de medicamentos pueden calmar el dolor. No es lo mismo saber que un dolor puede ser atenuado con medidas físicas a que se requieren ciertos medicamentos como AINES, o que incluso los AINES no funcionen con el dolor, pero neuromoduladores como la gabapentina sí pueden llegar a ser útiles para. Esas son cositas importantes que requerimos saber en la escala. Entonces, para valorar la intensidad del dolor, la escala de valoración análoga probablemente es la más usada y fácil y recomendable. Existen varios tipos. En este caso pues les traje esta regla, que está medida del 0 al 10 y también en caritas. Estos son muy comunes en varios cuestionarios que se tienen en la consulta, y tanto la valoración por numeraje como por pictografía, que son las caritas, es útil en varios tipos de pacientes. Créanme que hay pacientes que les cuesta mucho decir cuánto le duele el dolor siendo del 0 a 10, siendo 10 insoportable o el peor dolor en su vida.
y el paciente le dice, me duele fuerte, y muchas veces, créanme que es interesante cómo les cuesta entender eso. Sin embargo, pictográficamente, muchos pacientes pueden entender, usted, nada más comentándole al paciente, el dolor, ¿usted cómo lo siente de acuerdo a las siguientes caritas o a las siguientes imágenes? Y es más fácil que le señalen, inclusive es sorprendentemente sencillo. Entonces, como les mencionaba, la inflamación articular es un componente muy importante en todas las enfermedades reumáticas. Podemos decir que prácticamente todas las enfermedades en reumatologías en algún momento de su curso cursarán con inflamación. Puede ser asociado a componentes de origen autoinmune o a otros componentes propiamente de estrés mecánico o estrés bioquímico. El estrés mecánico como tal podemos involucrar a la osteoartritis, por ejemplo, o a las lesiones postraumáticas o deportivas. Y el estrés bioquímico, pues estamos hablando propiamente de artropatías por cristales, como por ejemplo, no siendo las únicas, o también como la artritis reactiva. Pero hablando de enfermedades autoinmunes, simplemente hablamos de varios componentes, como ya he mencionado varias veces ahorita. En todo caso, todas las enfermedades de origen de reumatología tendrán una fase inflamatoria y una fase no inflamatoria, siendo la fase no inflamatoria casi por lo general la fase final de la enfermedad, donde ya el proceso ha parado y solo se trata la secuela. Entonces, en reumatología, los síntomas clásicos son el aumento de volumen articular y las alteraciones de la temperatura local. Esto generará prácticamente la mayoría de los síntomas. Siempre en la exploración, como habíamos mencionado, aparte de determinar la localización del dolor, hay que determinar de manera comparativa, porque la mayoría de articulaciones son simétricas, determinar si esta simetría se rompe, tratar de determinar qué tejidos están involucrados, si existe presencia de panus, si existe presencia de líquido intraarticular, de rama articular, si existen anexos, como por ejemplo el quiste de Baker que ya mencionamos, si existe inflamación de la bursa, si existe inflamación de los tejidos blandos circulantes, si existe alteración de los tejidos, de los tendones o de de las entesis, que son una parte que también une el tendón con el hueso, ya habíamos mencionado. Determinar qué tipo de posiciones son antálgicas o álgicas en el caso del paciente, determinar si el dolor se exacerba en reposo o requiere movimiento activo o movimiento pasivo para presentarse. Muy bien. Entonces, en interrogatorio en reuma, continuando con esta partecita nada más para agregar, digamos que es una parte extra de historia clínica, disminuciones o disminuye o se interrumpe la movilidad. Se deben hacer siempre preguntas encaminadas a la funcionalidad, así que preguntas donde le cuesta cepillarse el pelo, le cuesta levantarse de cama, hay actividades que ya no puede realizar o dificultad para bañarse o caminar son importantes. La rigidez articular es una sensación muy importante de preguntar en reumatología. La rigidez articular generalmente nos interesa saber en qué momento del día se presenta, siendo característica de enfermedades inflamatorias autoinmunes en la mañana, enfermedades donde el desgaste es más fuerte que la autoinmunidad a horarios vespertinos en la tarde. Por ejemplo, esta es una gran diferencia que veremos en artritis reumatoide. La artritis reumatoide se caracteriza por mayor rigidez matutina y mayor dolor matutino, y en cambio la osteoartritis, la rigidez se presenta ya para la tarde-noche, después de las actividades, y empeora con el movimiento, cuando la artritis reumatoide empeora con el reposo. Otra característica es que la rigidez de la artritis reumatoide es característica de una duración mayor a 30 minutos, y muchas bibliografías manejan un límite entre 30 minutos y 60 minutos, una hora, pero generalmente la artritis reumatoide se caracteriza por esta pauta de que la rigidez es
a larga duración al amanecer y resuelve después de este periodo de tiempo. En la osteoartritis puede haber rigidez matutina, pero esta es de corta duración, prácticamente al empezar a moverse se quita. O sea que podemos decir de 5 minutos en menos. Esto es en las mañanas. Obviamente ya les comenté que a lo largo del día con mayor actividad y mayor movimiento esto empeora, pero en cambio la artritis reumatoide mejora hasta el punto en de que en la tarde ya muchos pacientes se sienten muchísimo mejor, incluso hasta cierto punto asintomáticos. Entonces, en todo ese caso, son diferencias importantes que solo salen en el interrogatorio y que nos van a permitir saber qué solicitar de estudios. Bueno, esta es la parte que les mencionaba. Varias cosas las traigo en la diapositiva para ustedes. A veces las menciono sin que pasen. Sí se está viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí. Muy bien. La siguiente diapositiva se llama puntos claves. Entonces, esta parte de puntos claves para saber qué solicitaremos es determinar tiempo de la duración del dolor. Generalmente los dolores de menos de 7 días son inflamatorios y los dolores más largos tienen que ver con procesos de desgaste. No es una regla general, pero nos ayuda un poquito con la sospecha. Es evidente que hay que determinar que este tipo de dolores tarde o temprano pueden ocasionar un tipo de discapacidad y aquí estamos hablando de que esto es un grado más avanzado. La intensidad de dolor generalmente referidos en el cuestionario Likert o en el cuestionario de valoración análoga. Likert es la regla, a veces se refiere a una escala tipo Likert, a una escala con regla. Generalmente el paciente da mucha importancia cuando refiere a valores mayores a 4, o sea, 5 para adelante. Entonces hay que saber que este tipo de dolores hay que buscar algún tipo de discapacidad, a eso se refiere este inciso. Dolores mayores de 4, o sea, 5 para adelante, generalmente se pueden ya asociar a alguna discapacidad y hay que buscarla. Por ejemplo, que pacientes ya no puedan, que trabajan en maquilas por presencia de dolor, hagan más lento su trabajo, no lo pueden realizar, por lo tanto los están incapacitando, o por ejemplo dolores de rodillas que son de 5, se darán cuenta que una persona que es deportista practica menos el deporte o da menos horas de rendimiento, de ese tipo de discapacidad hablamos. Esto lo vamos a saltar, ya lo habíamos mencionado. Solo quería abordar el primer tema para poder hacer la diferenciación y ustedes sepan qué tipo de laboratorios vamos a usar. Bueno, esta tabla sí se me hace importante porque son signos y síntomas que se pueden englobar en las diferentes enfermedades y que pueden ayudarnos a decidir qué tipo de estudios solicitar. Varios de estos, por lo menos en tegumentos, ya los abordamos. Cabeza y cuello. Me faltó mencionar un poquito sobre las aftas y las úlceras. Generalmente lesiones como aftas orales, que son muy común verlas en enfermedades virales, como herpes o infecciones de virus respiratorios, también se pueden presentar en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, las polimiositis o la esclerodermia. Las úlceras a nivel oral o nasal es muy común tanto en el lupus como en la poliangiitis con granulomatosis, que en esta diapositiva aparece con su nombre viejo, la enfermedad de Wegener. Enfermedades respiratorias se pueden asociar a manifestaciones de pleuritis y pericarditis, no siendo solo el lupus característico, sino también las neumonitis idiopáticas, que degeneran la mayoría en fibrosis pulmonar. En síntomas abdominales, lupus y vasculitis se llevan los principales síntomas. Úlceras genitales, enfermedad de Behçet es su característica. Secreción genital, las artritis reactivas. En síntomas urinarios, principalmente edema, proteinuria y hematuria, las glomerulonefritis asociadas a vasculitis y el lupus son las primeras sospechas. Ya de ahí esto sí lo mencionamos con las parestesias. Convulsiones, pues no diré que una convulsión lúpica sea lo más común, pero pues bueno, aquí está mencionado, pero no lo tomaría como primera causa de una convulsión. De hecho, las convulsiones son más bien de otras índoles. El dolor de cabeza en reumatología se asocia al lupus y se asocia a una vasculitis específica, que es la arteritis de la temporal.
Ya la fiebre realmente se ve en todas las enfermedades reumáticas, esa sí no la podemos englobar. Fatiga es muy característica de fibromialgia, artritis reumatoide y lupus, sobre todo en esas tres es muy, muy característica, pero podemos decir que todas las enfermedades reumáticas la padecen. Entonces, ahora sí, abordando los laboratorios, que no lo compete del tema. Quería darlo otro como una pequeña introducción por cierto hecho de que tienen que comprender de que los laboratorios en reuma se deben pedir asociados a la sospecha clínica. Y la sospecha clínica debe ir enfocada. Les di un poquito de pequeños enfoques básicos, pero prácticamente es más complejo ahora sí el abordaje semiológico en cualquier área de la medicina. Por eso se han creado las especialidades y subespecialidades. Sin embargo, pues sí son datos que a primer nivel sí también compete saber un poquito. Por lo menos distinguir dolor inflamatorio del no inflamatorio, créanme que sí es una pauta importante que desde primer nivel se debe tratar de conocer. Ya de entrada, los médicos familiares, se me cerró algo, ahí está. Los médicos familiares requieren por lo menos determinar cuál es la derivación correcta, si a un ortopedista o a un médico reumatólogo. La verdad es que la mayoría de veces es al reumatólogo, pero bueno. En todo caso, sí es importante saber determinar cuáles pueden ser las derivaciones correctas para poder dar el manejo correcto de manera inicial. Entonces, de los estudios principales en reumatología son de bioquímicos en sangre. Sin embargo, los estudios de articulación, que propiamente es extraer el líquido articular, también son de mucha importancia, pero son muy poco utilizados y la verdad es que la mayoría de especialidades lo infravalora. El líquido articular es perfectamente extraíble de articulaciones sinoviales como hombro y rodilla y también pudiese llegar a obtenerse de cadera. Sin embargo, esta no es una vía cómoda. Para nada es nada cómoda. De hecho, por la cantidad de estructuras, pues resulta difícil y prácticamente les comentaba que con un ultrasonido es más factible, pero de manera en consulta ambulatoria, rodilla y hombro resultan más susceptibles y de muy fácil acceso. Entonces, patologías como tal, entonces que vamos a estudiar son de rodilla o de hombro en estos casos. ¿Cuáles patologías podemos ver? Artritis reumatoide, artritis por cristales, artritis séptica, por ejemplo, y la amartrosis. Que sería muy común en lesiones postraumáticas o enfermedades como la hemofilia, ¿verdad? Pero en todo caso, esas son las afecciones principales que nos pudiese guiar el líquido sinovial. El líquido sinovial pues va a tener diversas características. Estas características aquí se las englobo en esta tabla. Deben saber que el líquido sinovial de manera normal tiene su celularidad presente, principalmente por leucocitos, macrófagos y fibroblastos. Sin embargo, bueno, perdón, los fibroblastos no están presentes en el líquido sinovial de manera normal. Están presentes en la membrana sinovial. En el líquido no, principalmente son leucocitos. Entre células mononucleares y neutrófilos se pueden llegar a ver de manera normal en el líquido sinovial. Entonces, la cantidad es lo importante. Normalmente debe haber menos de 200 células por milímetro cúbico. Eso es lo normal. De esta cantidad de células, los neutrófilos o los polifonucleares son los de menor grado, menos del 10%. Estamos hablando que la mayoría serán células mononucleares. No debe haber cristales presentes y normalmente debe ser un líquido aséptico. Siempre debe ser aséptico de manera normal. El hecho de que crezca un cultivo o salga una tinción gram positiva es muy sugestivo de una artritis séptica. Entonces, vamos a la primera pauta de esta tablita, la osteoartritis. La principal diferencia es que empezamos a ver cristales de hidroxiapatita. Recordarán lo que les comenté, que la hidroxiapatita, ¿dónde está presente, verdad? En el hueso. Entonces, en la osteoartritis va a haber un mayor recambio, una mayor resorción y recambio óseo. Esto puede generar que ciertas sustancias como la hidroxiapatita pueda migrar al líquido sinovial y puede estar presente. También la misma osteoartritis
tiene artropatías de cristales asociadas a ella. De hecho, la artropatía por cristales de hidroxiapatita está descrita, como también de pirofosfato cálcico, y pueden estar directa o indirectamente asociada a la osteoartritis, no siendo así como quien dice una asociación 100% presente, pero que sí puede llegar a haber mayor frecuencia de este tipo de artropatía de cristales en pacientes con osteoartritis. La viscosidad del líquido sinovial siempre debe ser alta y esta no se altera en la osteoartritis, sino que permanece siendo igual. La viscosidad se mide por método físico, principalmente por el método de turgencia. Una viscosidad alta es un líquido que podemos agarrarla con 2 dedos, el índice y el digital. Cuando sacamos el líquido podemos poner un poquito en el guante y estirarlo. Un momento en que hacemos el estiramiento podemos ver que se permanece una banda larga sostenida sin romperse. El momento en que se rompe es el momento en que baja la viscosidad. Líquidos no viscosos más bien se rompen y empiezan a gotear. Es cuando ahí hablamos de un líquido de baja viscosidad y en ese momento, pues bueno, existe una alteración propiamente del líquido. Es común que esto suceda en procesos autoinmunes o muy inflamatorios, como la gota y la artritis reumatoide. Entonces, procesos autoinmunes e inflamatorios, la viscosidad baja de manera importante. También el número de células aumenta de manera importante. Podemos ver que en la osteoartritis el número de células se mantiene en un rango cercano a la normalidad de 200 y hasta máximo 2000 células, lo cual se considera todavía una celularidad baja o moderada. Pero podemos ver que en la artritis reumatoide la cantidad de células, principalmente polimorfonucleares, aumenta hasta 50,000 células. Aquí pueden ver que el porcentaje de polimorfonucleares se refiere en la tabla variable por el aumento. Generalmente estamos hablando de 20 a 50% de polimorfonucleares en este tipo de estudio. Normalmente no debe haber cristales en artritis reumatoides o en artropatías seronegativas, que es la psoriasis y la artritis reactiva, no debe haberlo y sigue siendo un líquido séptico. Si nos vamos a gota, vemos que el líquido es inflamatorio, o sea, viscosidad baja y celularidad por lo menos cercana a los 50,000. Aquí la apariencia cambia por la presencia de los cristales. Este líquido ya se empieza a ver turbio. Y generalmente las artropatías de cristales se caracteriza por un amplio margen de polimorfonucleares, arriba de 90,000. Esto hace que el líquido sea difícil de distinguirlo de la artritis séptica. El líquido de artropatía de cristales como la gota y el líquido de la artritis séptica comparten alta celularidad y un predominio de polifonucleares mayor del 90% y es difícil a veces distinguirlo. ¿Cómo hacemos la distinción? Primero, el líquido séptico puede ser más inflamatorio, más reactivo celular, más bien. Las células en una artritis séptica por lo general rondan los 150,000 a 200,000. Sin embargo, hay artritis séptica que pueden cursar con celularidad cercana a los 50,000. Ahí es cuando es confuso. Pero artritis sépticas pueden llegar hasta los 150,000, 200,000 y pues agua pasa por mi casa cuando encontramos esos valores. Pero si están cercanos a 50,000, pues ahí tenemos dudas. Un punto que sí nos puede ayudar a diferenciar son la presencia de cristales birrefringentes al microscopio. Este microscopio debe ser especial, un microscopio polarizado para poder verlos, y estos cristales birrefringentes tendrán diferentes formas de acuerdo al tipo de cristal, recordando que en la gota la característica es que sean agujas, y en las artropatías de cristales de derivados del calcio veremos figuras romboides y rectangulares propiamente, pero por lo menos quiero que se aprendan el de la gota, que son agujas, lo que vamos a ver, porque es el más común que van a poder detectar. La artritis séptica, como tal, ya les mencioné, celularidad muy importante, más de 90% de polimorfonucleares y generalmente vamos a poder ver la tinción Gram.
Los cultivos bueno, no difícilmente, pero los cultivos pueden salir o no positivos, así de sencillo. Puede que muchas veces no los agarremos y puede que varias veces sí. Pero la tinción GRAL muchas veces se puede llegar a observar. La hemartrosis es un líquido hemorrágico, prácticamente el diagnóstico se hace macroscópico, se observa inmediatamente cuando sale. Aquí tenemos las diferentes tinciones, siendo la número 1 un líquido normal, la número 2 un líquido translúcido, en el cual se puede ver un poquito menos claro que el 1, pero puede conservar varias características de la normalidad y esto lo podemos ver en artritis reumatoide, por ejemplo. Líquido 3 ya es un líquido turbio. Esto es la característica en artropatías por cristales. Líquido 4, ya empezamos con los grados de líquidos con sangre, que se ven hemáticos. El 4 casi siempre son punciones traumáticas, o sea, punciones que no salieron limpias. Por lo general, o sea, es por contaminación. El 5 y el 6 propiamente ya es una amartrosis. El 7 es una artritis séptica. Así es macroscópicamente como se ve, como si fuera leche lo que saliera de la articulación. Les seré franco, se debe hacer el estudio microscópico porque hay artritis gotosas que pueden casi verse igual, pero la verdad, un líquido que se ve como leche amarillenta es artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien, aquí tenemos una prueba de la viscosidad. Les mencioné que se puede hacer por guante o en este caso lo hacen a través de suspensión en un líquido o por un gotero. Pueden ver en el cuadro C, el gotero, cómo la gota empieza a caer, pero la línea se mantiene. O sea, es un líquido filante, se mantiene y no se separa la gota. En el cuadro D, la viscosidad es baja y pueden ver cómo empieza a gotear. La gota se separa y empieza a ser como más bien agua. Aquí hay algo que me faltó. A ver. Bueno, no sé si se vaya a ver. Este es un video. Vemos directamente el líquido en la articulación, observamos el color, este es un líquido inflamatorio y ese líquido inflamatorio se aprecia claramente viscoso. Entre más inflamatorio, más viscoso. Y esto es lo que se conoce como la reuma. Por eso somos reumatólogos. Listo. ¿Se pudo ver el video de pura curiosidad? Sí. Ok. Sí, doctor. Sí, todo bien. Ay, güey, me sorprende el Microsoft Teams. Wow. Muy bien. Bueno, increpando con el señor, ahí mencionó un error. Los líquidos inflamatorios baja la viscosidad. ¿Okay? Entonces son más líquidos. No sé quién sea, parece que es reumatólogo, pero sí se me hace raro ese comentario. El líquido sí se ve inflamatorio, ese es el color de un líquido inflamatorio, ese amarillito que se ve traslúcido, casi medio turbio, es un líquido francamente inflamatorio. Esa viscosidad que vieron es baja, vieron el líquido caer un poquito más como agua, poquito, todavía conservaba filancia, todavía se veía filante, pero sí iba muy fluido, entonces es una viscosidad baja. Pero cambiando el tema, el video que les quise enseñar es para que vieran una técnica de artrocentesis de rodilla. La artrocentesis de rodilla es muy sencilla de hacer, vale la pena de práctica y esa es una de las cosas que vale la pena que vean cuando van a consulta de reuma. Cuestión que no se puede hacer ahorita, pero bueno. Entonces, la técnica correcta es con el paciente acostado, con la rodilla con una flexión muy ligera, pero prácticamente casi recta, 90 grados. La flexión es muy ligera. Se palpa y se realiza en la cara lateral de la rodilla y se realiza en el hueco suprapatelar. Por arriba de la patela, en la cara externa, hay un hueco que se puede palpar. Ese hueco se busca palpar la bursa. En el punto donde se sienta la bursa suprapatelar, porque así se llama, es el punto donde se realiza la punción. Ok, es un acceso muy sencillo. Casi por lo general sale líquido a la primera. Las agujas que se usan son de pequeño calibre, una verde, aunque también se puede con una amarilla.
y la técnica es muy sencilla. Es prácticamente nada más desinfectar. Se puede usar desinfectante alcohol al 70% o se puede usar isodine. El área se lava bien y la punción no requiere anestesia, se hace directa. Prácticamente sale de manera rápida, fluida. Se puede retirar la jeringa con la aguja dejada adentro y se puede aprovechar para aplicar medicamento, ya teniendo preparada como una presentación de metilprednisona. Esta presentación puede ser la presentación IEM intramuscular también. Hay dos tipos de presentaciones. La intramuscular se puede aplicar intraarticular, la intravenosa se puede aplicar intraarticular. Nada más nunca cometan el error de poner una intramuscular en una intravenosa, eso es grave. Pero en el caso de la articulación se presta que cualquier presentación se use. Entonces, la aplicación de medicamento articular es bastante útil. También se puede aplicar ácido hialurónico por esta misma técnica. Por eso les digo, es bastante útil aprenderla. No solo reumatólogos lo hacen, también lo hacen ortopedistas, también lo hacen internistas. Pueden hacerlo porque les resulta útil para su práctica. Créanme que los laboratorios, con tal de vender su producto, venden el ácido hialurónico y con que uno aprende la técnica lo realiza. No es una técnica que se requiere hacer certificado, de hecho sí es una técnica que se requiere aprender por lo menos a nivel práctico en reumatología y medicina interna y en ortopedia. Por lo menos sí es una técnica sencilla, baja de complicaciones. La principal complicación pues es la amartrosis. Requiere pues evidentemente nada más saber los tiempos de coagulación y plaquetas del paciente, pero aún así el riesgo de amartrosis es muy bajo. Y pues nada más, el aconsejo es prácticamente usarlo solo cuando es necesario, que prácticamente es terapéutico y ya rara vez diagnóstico, porque realmente en diagnóstico ya no se usa tanto, pero sí es útil a veces para diferenciar varias patologías, pero la verdad es que la mayoría se puede diagnosticar por pura clínica, por eso ha caído un poco en desuso. Siguiente punto, estudios especiales. Los estudios especiales incluyen estudio de detección de anticuerpos específicos, que estos se pueden detectar muchos por método de ELISA, pero también existen varios métodos que incluyen la inmunofluorescencia. En este caso, los anticuerpos antinucleares o ANA son de este grupo, que existen estudios específicos de inmunofluorescencia para poder detectarlos. Los anticuerpos antinucleares detectan anticuerpos que se hacen contra proteínas nucleares y contra proteínas citoplasmáticas. De las proteínas nucleares tenemos un abanico que se llaman los ENAs, y de citoplasmáticas tenemos otro grupo de anticuerpos. Las técnicas, pues generalmente es determinando su positividad con la dilución. Esto nos permite saber más o menos un grado de cuantificación para poder cuantificarlos. Los métodos de dilución son 1 a 20, 1 a 40, 1 a 60, 1 a 80 y 1 a 160, por ejemplo. Esto es importante porque los anticuerpos antinucleares, existen unos que se llaman los anticuerpos naturales, anticuerpos antinucleares naturales, que están presentes en toda la población sin ni siquiera tener enfermedad autoinmune. De hecho, aproximadamente 6% de la población mundial puede tener este tipo de anticuerpos antinucleares y pues no representa una enfermedad autoinmune. Generalmente pues es algo que vamos a encontrar de hallazgo. Entonces es importante determinar para poder diferenciarlos. Principalmente los anticuerpos antinucleares naturales tienen un patrón que se le llama de moteado fino y generalmente su dilución es de las más bajas, 1,80 como máximo. O sea, estamos hablando que de 1,40 o 1,80, que son las que se usan primero, generalmente resultan visibles. A diluciones mayores, que es 1,60 y 1,320 y 1,640, ya no se observan. Generalmente, ahí es como podemos determinarlos, porque nos va a pasar muy seguido que podemos llegar a verlos en ciertos trastornos y no significar nada de enfermedad. Entonces,
Este tipo de anticuerpos, ¿cómo se hace? Son por métodos de fluorescencias, pero se cultivan a través de unas células que son las EP2. Las células EP2 son células tumorales, son de tumores epiteliales, por eso reciben ese nombre de EP, y son cultivadas ya en laboratorio para que puedan ser los receptores para estos tipos de anticuerpos que se sacan del suero del paciente y después por un proceso de inmunofluorescencia, que es con fluoresceína, se captan y ahora sí que pues al microscopio se puede ver estas células brillar, así literalmente, brillar en un color verde fluorescente muy bonito, el cual nos determina sus patrones, que es lo que observamos, los patrones sobre estas células EP2, y estos patrones los clasificamos. Hay patrones específicos nucleares y patrones específicos citoplasmáticos. Estas son las imágenes de los patrones. Estos son diferentes patrones que podemos ver: homogéneo, anular, moteado, que hay fino y grueso, nucleolar, centromeral, ribosomal o nucleolar citoplasmático, mitótico y citoplasmático puro. El H y el G, como pueden ver, son patrones del citoplasma propiamente. El G se llama mitótico porque podemos observar la mitosis de la célula, cómo ésta se empieza a dividir y podemos llegar a ver la mitosis en ese momento, por eso se llama así, pero en sí es por el citoplasma. Los ribosomales también son citoplasmáticos. Sin embargo, en esta figura también podemos ver que hay dos componentes. También se ve el núcleo. Entonces, este es un componente mixto, el F, que se llama nucleolar más ribosomal, que podemos ver el alrededor pintado y el centro pintado. Centrómero, podemos ver ese puntilleo gruesote que abarca todo el interior de la célula. El nucleolar, como pueden ver, involucra solo el centro de la célula. El siguiente son los moteados, que podemos ver que se pintan varios moteados oscuros. A eso se refiere el moteado, que los centros moteaditos no se pintan, que esos son los nucleolos que permanecen ausentes. Los anulares son los de arriba, en el cual todo el núcleo queda respetado y solo se pinta el citoplasma como un anillo. Y los homogéneos, que prácticamente todo el núcleo se pintó. A eso se refieren este tipo de patrones. Como pueden ver, son muy diversos y cada patrón representa una enfermedad diferente y aquí podemos englobarlos. Esto no es una ciencia exacta, más bien es un arte. Detectarlo requiere mucha observación. Yo no la poseo. ¿Quiénes lo poseen? Bioquímicos especializados en la interpretación, reumatólogos prácticamente. Ok, requiere mucha práctica, pero una vez determinado este tipo de patrones, los podemos englobar en las siguientes enfermedades. Prácticamente no significa que un patrón sea definitorio de la enfermedad, simplemente es sugestivo. Sobre todo el lupus, el maldito lupus, cualquier patrón puede estar presente. Le digo maldito porque es la gran disimuladora. Parece cualquier enfermedad, inclusive no reumatológicas. Puede parecer una apendicitis aguda, así de plano se los digo, o hasta puede parecer una meningitis. Así es el lupus, es la gran disimuladora. Por eso muchas veces en medicina interna, lupus siempre queda como el último diagnóstico de descarte. Cuando uno no sabe qué es, ya empieza a buscar lupus, porque como es similar a muchas enfermedades, resulta a veces difícil su diagnóstico. Entonces, como pueden ver, homogéneo anular, nuclear homogéneo, aparato mitótico. En los tres aparece el lupus, por ejemplo. Hay patrones que pueden verse muy característicos. Por ejemplo, los patrones centroméricos resultan muy característicos de las esclerodermias en sus diferentes presentaciones. Aquí podemos ver. Los patrones mitocondriales también pueden resultar muy característicos de enfermedades como la enfermedad de las vasculitis también, y también en algunos tipos de enfermedades como la esclerodermia. Y como les decía, el moteado fino es el más común de todos los patrones, y el moteado fino prácticamente es un patrón que no nos da diagnóstico.
¿Por qué? Porque puede estar presente en el 6% de la población. El moteado fino no viene aquí, pero la C es un moteado grueso. Piensen que esas bolitas se ven más delgaditas, esas bolitas negras. Se ven chiquititas, como puntitos negros. Y más o menos así es un moteado fino. Entonces, los anticuerpos antinucleares requieren un proceso de lavado inicial para después hacer el marcaje con anticuerpos. Estos anticuerpos posteriores se vuelven a marcar con unos anticuerpos antiinmunoglobulina. Es decir, los primeros anticuerpos vienen del paciente y se lavan y se ponen en el cultivo con las células EP2. Después estos se ponen otros anticuerpos que son contra la región FC de anticuerpos, o sea, anticuerpos contra anticuerpos, valga la redundancia. Estos van dirigidos contra la región FC y una vez que se unen, estos anticuerpos son quiméricos, tienen una parte con fluoresceína, que es la que se va a ver al microscopio, y podremos ver esa unión en las regiones específicas de la célula EP2, y son los patrones que buscamos. Otro estudio de reumatología que se llegaba a usar eran las células LE, que se usaba también para diagnóstico de la artritis reumatoides. Las células LE ya están en desuso, ya no es una prueba cotidiana, nada más queda remembrancia que pues, se buscaba. Estas se usaban en estudios de médula ósea por aspirado. Dentro de los anticuerpos antinucleares también ya se han hecho pruebas para detección específica de ciertos antígenos. La manera en que se detectan estos antígenos generalmente son por inmunofluorescencia indirecta o por prueba de ELISA. La más común es la inmunofluorescencia indirecta. Se realiza un anticuerpo que vaya dirigido directamente contra la reacción variable del anticuerpo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una mezcla de los anticuerpos contra la región variable, que la región variable es capaz de detectar la parte del nuevo hisopo que simula el antígeno, y de esa manera al conectarse pues harán inmunofluorescencia. Es como un rompecabezas más o menos. Se me hace difícil explicarlo, la verdad. Yo creo que hay una manera más fácil de explicarlo, y se la debe saber la manera así, que a mí se me hace un poquito más difícil, pero hay que entender que generamos una sustancia que parece el antígeno, pero que es fluorescente. Generalmente es un anticuerpo. Este se va a unir al autoanticuerpo del paciente. Una vez que se une, nosotros después de un lavado lo podemos detectar. Si permanece fluorescente es positivo y este antígeno es detectado. Ese es el método de la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, esta inmunofluorescencia nos permite detectar estos antígenos. Estas son listas de antígenos, y este porcentaje que ven en las tablitas es el porcentaje que se puede ver en la enfermedad. Por ejemplo, el primer antígeno es el DNA de doble cadena y el siguiente es el AA de cadena sencilla. El de doble cadena es muy específico para lupus. Prácticamente lo podemos ver en pacientes con nefritis lúpica porque es muy específico para nefritis lúpica, pero solo está presente en el 50% de los casos. O sea, si no está presente no nos descarta la enfermedad, pero si lo está es muy específica y prácticamente confirmatorio. Anticuerpos antistonas los podemos ver en esclerodermia y en lupus. Por aquí deben venir, no vienen en esta tabla, pero bueno, también pueden verse en esclerodermia. Pero bueno, aquí podemos ver las tablitas que nos especifican lo más específico para cada enfermedad, y aquí nos pueden ver su tabla de sensibilidad. Entonces, vamos a ver englobados las especificidades en cada componente, pero también podemos ver su sensibilidad en porcentaje. Entonces les mencionaba, histonas es muy específico también para lupus, sin embargo también se ve en esclerodermia. No aparece en esta tabla porque no es tan específico para esclerodermia, más bien es específico para lupus. El anticuerpo SM es un anticuerpo anti-ENA del núcleo. Este podemos ver que su sensibilidad es baja, pero su especificidad debe ser alta al estar en esta tablita. También vemos los anticuerpos anti-RO. RO es muy específico para lupus, pero también va a ser muy específico para la enfermedad de Sjögren,
que por lo que podemos ver aquí también aparece, y es más sensible. Y así nos vamos con la lista. Esta lista es bien importante que la guarden en su celular para las demás clases porque van a estar recordando estos antígenos, ¿ok? Estos antígenos los volverán a ver y poco a poco ya van a poder hacer la asociación poquito a poquito. De una vez les encargo de que el síndrome de Sjögren se acuerdan los anticuerpos anti-Ro y La, porque son diagnósticos y creo que son los más sencillos de todos los ENA, porque estos son ENA también, de acordarse. Ok. Entonces, cuando hablo de ENA, hablo de estos antígenos, pero que son específicos del núcleo, ¿ok? Sí, de hecho, ese es el significado de ENA, anticuerpos nucleares específicos, solo que está en inglés. Bueno, está al revés, pero son anticuerpos nucleares específicos, ¿ok? Entonces, volvemos a la prevalencia, sensibilidad y especificidad. Como pueden ver, estos anticuerpos resultan útiles en la mayoría para diagnóstico, en la gran mayoría. No todos resultan útiles para diagnóstico, otros se usan más bien para evolución de la enfermedad. Entonces hay que aprender a distinguirlos para saber cuándo pedirlos. Por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, los anticuerpos antinucleares nos sirven para diagnosticarla, pero no nos van a permitir saber cómo le va a ir el paciente. El hecho de que sigan positivos o negativos no nos va a decir si le va a ir bien o no al paciente. Pueden permanecer positivos toda su vida. Entonces no tiene caso de volverlos a pedir, ¿ok? En ese caso solo nos interesa la primera vez. Después ya no tiene caso volverlos a pedir. Esta tablita la voy a terminar de explicar la siguiente clase, ¿ok? No les quisiera robar más tiempo. Ya vi que son las 10 y tengo que pasar lista. También, chicos, ¿ok? Muy bien. doctor. Doctor, Ahí, varios de mis compañeros tuvieron problema con la plataforma. ok. Me comentaban, bueno, me dijeron que nosotros tenemos cuenta Zoom, por si usted también, pues, no se siente tan cómodo en Teams, pues, irnos a Zoom. Así que... De hecho, también tengo yo cuenta en Zoom. También nos las dio la facultad. Yo creo que sigue activa. ¿Sienten que tienen más problemas con Zoom, con Teams, que diga? La verdad, sí. O sea, sí hemos presentado más problemas con las demás clases y es como siempre estamos batallando, pues. Pero ya es